Mi hijo me envió un mensaje diciendo, te mandaremos fotos, y me dejó fuera del viaje familiar. Nunca pensé que mi propia sangre me arrancaría el corazón con una sola línea de texto. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era un miércoles de julio en Madrid, y yo, Carmen Álvarez, de 72 años, estaba en mi pequeña cocina preparando el café con leche que tomaba cada mañana desde hace 40 años. Mis manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, sostenían la taza de porcelana que había sido de mi madre, esa que tenía una pequeña grieta en el borde, pero que yo conservaba como un tesoro. El aroma del café se mezclaba con el olor a lavanda del detergente que usaba para limpiar cada rincón de mi hogar. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. Era un mensaje de mi hijo Javier, de 45 años. Mis ojos cansados leyeron las palabras que cambiarían todo. Mamá, nos vamos de crucero por el Mediterráneo. Te mandaremos fotos. Isabel dice que es mejor sin abuela esta vez, que será más tranquilo. Mi corazón se detuvo. La taza resbaló de mis dedos temblorosos, derramando el café sobre el mantel bordado que había hecho con tanto amor para las cenas familiares. Las gotas marrones se extendían como lágrimas sobre la tela blanca, mientras yo releía ese mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una broma cruel del destino. Mejor sin abuela esta vez. Esas 5 palabras resonaron en mi pecho como campanadas de funeral. Yo, que había criado a Javier con mis propias manos después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8 años. Yo, que trabajé dobles turnos limpiando oficinas en el centro de Madrid para pagarle los estudios universitarios. Yo, que vendí mis joyas de boda para darles el enganche de su primer apartamento. Me dirigí al salón con pasos vacilantes. Allí estaba mi Biblia, sobre la mesita de centro, junto al rosario que rezaba cada noche. Las páginas amarillentas por el tiempo se abrieron en el salmo que siempre me consolaba. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Pero esa mañana, las palabras parecían burlarse de mi dolor. Las paredes de mi hogar estaban llenas de fotografías. Javier en su primera comunión, con ese traje blanco que le costó 2 meses de mi salario. Su graduación de la universidad, donde lloré de orgullo al verlo con la toga. Su boda con Isabel hace 10 años, donde yo fui la única familia que él tenía. En cada foto, mi sonrisa era genuina. Mis ojos brillaban de amor puro por mi único hijo. Pero ahora, sentada en mi sillón de terciopelo gastado, observaba esas imágenes como si fueran de extraños. El silencio de mi apartamento en el barrio de Chamberí se hacía ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano del tráfico en la Gran Vía. Recordé las cenas de los domingos que preparaba religiosamente. Isabel siempre llegaba con cara de fastidio, revisando su móvil durante toda la comida, mientras Javier me decía que la abuela cocina muy pesado, que nos está engordando. Pero yo seguía cocinando, seguía poniendo la mesa para 3, seguía esperando que algún día valoraran mi amor. Recordé también las veces que les presté dinero. Es solo temporal, mamá, me decía Javier. Te lo devolvemos el mes que viene. Pero los meses pasaban, y cuando yo mencionaba el tema, Isabel me miraba como si fuera una usurera sin corazón. ¿En serio vas a cobrarle a tu propio hijo? ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de madre era yo? Una que se quedaba despierta rezando por ellos. Una que guardaba las mejores porciones de comida para cuando vinieran de visita. Una que se privaba de comprar ropa nueva para poder darles dinero cuando lo necesitaran. Una que había puesto su casa como aval para el préstamo del coche de Isabel. Esa tarde, mientras el sol de julio se filtraba por las cortinas de encaje que había bordado yo misma, tomé el rosario entre mis dedos. Dios mío, susurré. Dame fuerzas para entender por qué mi propio hijo me rechaza así. Dame sabiduría para saber si debo callar o hablar. Dame paz para aceptar tu voluntad. Pero en el fondo de mi alma, algo se había quebrado. No era solo la tristeza. Era la horrible certeza de que había sido una tonta durante años.
de que mi amor incondicional había sido interpretado como debilidad, de que mi sacrificio había sido visto como obligación. El teléfono sonó. Era mi comadre Pilar, mi amiga desde los tiempos del Colegio de las Monjas del Sagrado Corazón. Carmen, ¿cómo estás, hija? Su voz cálida me hizo romper en llanto. Pilar, le dije entre sollozos. Javier se va de crucero y dice que es mejor sin la abuela, sin mí. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Pilar conocía mi historia. Sabía cuánto había luchado por criar a mi hijo sola, cuántas noches había llorado de cansancio y preocupación. Ese muchacho se ha vuelto un desagradecido, murmuró finalmente. Y esa mujer lo tiene dominado. Pero tú, Carmen, tú vales más que 1000 cruceros. Dios te ve, hija. Dios ve tu corazón. Colgamos, y yo me quedé allí, en mi sillón, viendo cómo la tarde madrileña se convertía en noche. Las luces de los apartamentos vecinos se encendían una a una, familias que cenaban juntas, que se contaban sus días, que se daban las buenas noches con besos y abrazos. Yo estaría sola, como tantas otras noches, pero esta vez, la soledad tenía un sabor diferente, amargo, definitivo. Esa noche, arrodillada junto a mi cama, con el crucifijo de madera que había pertenecido a mi abuela colgando sobre mi cabecera, recé como nunca antes había rezado. No pedí por su felicidad en el viaje. No pedí porque regresaran sanos y salvos. Pedí por mí. Por primera vez en décadas, le pedí a Dios que me mostrara el camino para salir de esta oscuridad que me envolvía como una mortaja. Señor, murmuré, con lágrimas empapando mi almohada, si este es tu plan para probar mi fe, dame la fuerza para resistir. Pero si esto es solo crueldad humana, muéstrame cómo defenderme, porque ya no puedo más. El silencio de la noche madrileña fue mi única respuesta, pero en mi corazón algo había comenzado a cambiar. Una pequeña llama de dignidad que había estado dormida durante años empezaba a despertar. Los días siguientes pasaron como una niebla espesa. Carmen deambulaba por su apartamento, recordando cada sacrificio, cada momento en que había puesto a su familia por encima de su propia felicidad. Era como si Dios le estuviera mostrando, una por una, todas las heridas que había callado en nombre del amor maternal. Se sentó en su cama y abrió el cajón de la mesita de noche. Allí estaban todas las facturas, todos los recibos que guardaba meticulosamente. Las manos le temblaron al sacar una carpeta amarillenta que contenía la historia de su entrega, la escritura de propiedad de la casa que había heredado de sus padres en el pueblo de Ávila y que vendió para pagar la universidad privada de Javier. «Es que en la pública no se estudia igual, mamá», le había dicho él. «Si quieres que sea alguien en la vida, necesito ir a la Universidad Complutense». 5 millones de pesetas de aquella época. Toda la herencia de sus padres, toda la memoria de su infancia entre esos muros de piedra donde había aprendido a rezar el rosario junto a su madre. Lo vendió sin dudarlo, porque su hijo era su futuro, su única esperanza de trascendencia en este mundo. Después vinieron los años de la carrera. Carmen recordaba perfectamente cómo se levantaba a las 4 de la madrugada para llegar a su trabajo en las oficinas del Centro Financiero de Madrid. Limpiaba durante 8 horas, fregando suelos que ejecutivos pisoteaban con zapatos de cuero italiano, vaciando papeleras llenas de documentos que valían más que su salario anual. Sus rodillas se hinchaban, su espalda se curvaba, pero cada euro ganado era un euro más cerca de la graduación de Javier. «¡Madre mía! ¡Guíame!», susurraba mientras pasaba la mopa por los pasillos de mármol. «Que este esfuerzo valga la pena. Que mi niño sea un hombre de bien». Sus oraciones se mezclaban con el eco de sus pasos en los edificios vacíos, donde solo las luces de emergencia la acompañaban en esas horas previas al amanecer. Los fines de semana, trabajaba limpiando casas particulares en el barrio de Salamanca. Casas enormes donde las señoras la trataban con esa cortesía fría que mantenía las distancias sociales bien marcadas. «Carmen, no olvides limpiar bien detrás de los radiadores», le decía doña Mercedes, la esposa de un banquero, mientras se pintaba las uñas en su sofá de piel italiana. «Y por favor, usa guantes. No quiero que ensucies mis tapices». Carmen nunca se quejó.
Cada humillación la ofrecía a Dios como una pequeña penitencia por el futuro de su hijo. Jesús también fue humillado, se decía mientras fregaba retretes ajenos. Si él pudo cargar la cruz, yo puedo cargar esto. Cuando Javier cumplió 20 años, llegó a casa con Isabel, una chica rubia, delgada, que estudiaba administración de empresas en una universidad privada aún más cara. Carmen la recibió con los brazos abiertos, preparando una cena especial con sus ahorros de toda la semana. Cordero asado, patatas al horno, el mejor vino que pudo permitirse. «Mamá, Isabel es vegetariana», le dijo Javier esa noche, viendo la mesa puesta con tanto esmero. Carmen se disculpó una y otra vez. Corrió a la cocina a preparar una tortilla francesa y una ensalada con lo poco que tenía en la nevera. Isabel apenas probó bocado, comentando que la sal estaba muy fuerte y que no estaba acostumbrada a comer tan tarde. Eran las 9 de la noche, la hora habitual de cena en España, pero aparentemente para Isabel era muy tarde. Después de esa cena, Carmen se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada, rezando el rosario y pidiendo a la Virgen que la ayudara a ser mejor suegra, a entender a esa joven que venía de un mundo tan diferente al suyo. Santa María, Madre de Dios, enséñame a amar como tú amas, sin condiciones, sin expectativas. Los años de noviazgo fueron una sucesión de préstamos y favores. «Mamá, ¿puedes prestarnos para el depósito del piso? Mamá, Isabel necesita ropa nueva para las entrevistas de trabajo. Mamá, se nos ha estropeado el coche. ¿Puedes ayudarnos?» Carmen siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir el dinero, aunque eso significara comer arroz y lentejas durante semanas, aunque tuviera que caminar 2 horas para ahorrar el metro, aunque tuviera que llevar zapatos con las suelas gastadas hasta que se le hacían agujeros. El día de la boda fue agridulce. Carmen había ahorrado durante 2 años para comprarles el mejor regalo que pudo permitirse. Una vajilla de porcelana de Sargadelos que había visto en el Corte Inglés y que costaba 3 meses de su salario. La vendedora se había burlado sutilmente cuando Carmen había pedido pagar en cuotas mensuales de 50 euros. «Señora, normalmente esta vajilla la compran, bueno, personas de otro nivel económico». Pero Carmen persistió. «Es para la boda de mi hijo», explicó con dignidad. «Quiero que tenga lo mejor. El día de la boda, en una ceremonia en la iglesia de San Jerónimo el Real, Carmen se sentó en primera fila, con su vestido azul marino que había comprado en rebajas y que había mandado arreglar para que le quedara perfecto. Lloró de emoción cuando Javier entró del brazo de Isabel, tan guapo con su traje gris, tan elegante. Pero durante el banquete, en un restaurante de lujo en Las Rosas, Carmen se dio cuenta de que había sido sentada en una mesa al fondo, junto a unos primos lejanos de Isabel, que apenas la dirigieron la palabra. La madre de Isabel, doña Esperanza, ocupaba el lugar de honor junto a los novios. Era una mujer delgada, de cabello perfectamente teñido, que hablaba de sus viajes por Europa y de la casa que tenían en Marbella. «¿Y usted a qué se dedica?», le preguntó uno de los invitados a Carmen. «Trabajo en limpieza», respondió Carmen, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas. «Ah», fue la única respuesta, antes de que el hombre se girara para hablar con otra persona. Esa noche, Carmen se arrodilló en su pequeño oratorio casero, frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que había heredado de su abuela. «Señor», murmuró, «dame paciencia, dame humildad, que yo no sea un obstáculo para la felicidad de mi hijo. Si mi presencia los avergüenza, ayúdame a retirarme con gracia». Los primeros años de matrimonio de Javier fueron duros para Carmen. Las visitas se espaciaron. Los domingos familiares se convirtieron en «tenemos planes» o «Isabel no se encuentra bien». Carmen aprendió a cocinar para una sola persona, después de décadas preparando comida para 2. Cuando Isabel se quedó embarazada del primer nieto, Carmen sintió que Dios había escuchado por fin sus oraciones. Se ofreció para cuidar al bebé, para ayudar en todo lo que hiciera falta. «Mamá, mejor contratamos una canguro», le dijo Javier. «Isabel prefiere a alguien con experiencia profesional». Pero Carmen insistió.
y finalmente le permitieron cuidar a pequeño Miguel algunas tardes. Esas fueron las horas más felices de sus últimos años. Le cantaba nanas que su propia madre le había cantado, le enseñaba a rezar el Padre Nuestro con sus manitas juntas, le contaba cuentos de santos y ángeles. «Carmen, por favor, no le metas tantas ideas religiosas en la cabeza», le decía Isabel. «Queremos que tenga una educación más abierta». Carmen calló, como siempre callaba, como había aprendido a callar para mantener la paz familiar. El segundo nieto, Laura, nació 3 años después. Para entonces, Carmen ya había sido relegada a visitas programadas de 2 horas los sábados por la tarde. «Es que los niños se alborotan mucho contigo, mamá», explicaba Javier. «Isabel dice que después no duermen bien». Cada noche, Carmen rezaba por ellos, por Javier, para que fuera feliz en su matrimonio, por Isabel, para que encontrara en su corazón un lugar para ella, por los nietos, para que crecieran sanos y buenos, por ella misma, para que Dios le diera fuerzas para seguir amando sin esperar nada a cambio. ¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada?, se preguntaba en sus momentos más oscuros, cuando el silencio de su apartamento se hacía insoportable y las horas se arrastraban como siglos. ¿Era esta su cruz que cargar? ¿O simplemente había criado a un hijo incapaz de amar? Pero siempre volvía a su Biblia, siempre volvía a sus oraciones, porque la fe era lo único que le quedaba, la única certeza en un mundo que se había vuelto extraño y hostil, donde el amor de madre parecía ser más una carga que un regalo. El tercer día después del mensaje cruel, Carmen despertó con una sensación extraña en el pecho. Era su cumpleaños número 72. 72 años de vida, 44 de ellos dedicados exclusivamente a ser madre. Se quedó en la cama unos minutos más, esperando que el teléfono sonara, que llegara algún mensaje, que alguien recordara que ese día, hace 72 años, ella había llegado al mundo. Silencio. Se levantó, se preparó su café con leche de siempre, y se sentó a esperar. A las 10 de la mañana, revisó su WhatsApp. A las 11, llamó al teléfono fijo. A las 12, ya sabía que no habría felicitación. Su único hijo estaba disfrutando de los calamares en su salsa en algún restaurante de lujo del barco, mientras ella cumplía años en la más absoluta soledad. Ese día, por primera vez en décadas, Carmen no fue a misa. Se quedó en casa, mirando por la ventana cómo la vida seguía su curso normal en las calles de Madrid. Las madres jóvenes paseaban con sus cochecitos por la Gran Vía, los niños corrían hacia los parques, las familias se dirigían a los restaurantes para comer juntas. Todo el mundo tenía a alguien, todo el mundo excepto ella. «Feliz cumpleaños, Carmen», se dijo a sí misma frente al espejo del baño. Su reflejo le devolvió la mirada, arrugas profundas alrededor de los ojos, canas que había dejado de teñir por falta de dinero, la expresión cansada de quien ha llorado demasiado. 72 años para llegar a esto. Esa tarde decidió ir a la parroquia de San Antón, donde había sido feligresa durante 20 años. El padre Martínez la conocía, sabía de sus devotos rosarios matutinos, de sus donaciones humildes pero constantes al cepillo de los pobres. Al llegar, se encontró con el grupo de señoras que siempre se reunían después de la misa de 6 para organizar las actividades parroquiales. «Carmen», exclamó doña Pilar, una mujer de su edad que se había casado 3 veces y que siempre presumía de sus hijos exitosos. «¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal el crucero?» Carmen la miró sin entender. «¿Qué crucero?» «El que publicó tu nuera en Instagram esta mañana. Qué bonitas las fotos desde el barco. Y qué felices se ven todos en familia». El mundo se tambaleó bajo los pies de Carmen. Isabel había publicado fotos de la familia feliz navegando por el Mediterráneo, sin ella. Y lo peor era que toda la parroquia lo había visto. Todo el barrio sabía que la habían dejado atrás como a un estorbo. «Ah, sí», mintió Carmen, forzando una sonrisa que le dolía en los músculos faciales. Yo decidí quedarme. A mi edad, ya sabes, los viajes largos». «Claro, claro», asintió doña Pilar con esa sonrisa condescendiente que Carmen conocía bien. «Ya no estamos para esos trotes. Mejor en casita, ¿verdad?»
Carmen se excusó y salió de la iglesia casi corriendo. Una vez en la calle, se apoyó contra la pared de piedra del templo y comenzó a llorar. Lloró por la humillación, por la mentira que había tenido que inventar, por la mirada de lástima de las otras señoras. Pero sobre todo, lloró porque hasta en la casa de Dios se sentía invisible, abandonada, como un mueble viejo que ya no servía para nada. Esa noche, mientras cenaba una lata de sardinas con una rebanada de pan duro, el teléfono sonó. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería Javier? ¿Se habría acordado finalmente de su cumpleaños? Diga, señora Álvarez, soy del Banco Santander. Llamo para informarle que su cuenta corriente está en números rojos. Tiene usted un descubierto de 300 euros, y las comisiones se acumulan diariamente. Carmen miró la factura de la luz sobre la mesa. 80 euros que no tenía. El recibo del gas. 40 euros más. El seguro del hogar. 60 euros. Todas las facturas que había estado posponiendo porque había dado su último dinero a Javier para una emergencia, que nunca le explicó bien. ¿Puedo hacer algún plan de pagos?, preguntó con voz temblorosa. Tendría que venir a la oficina con sus ingresos actualizados y un aval o garantía adicional. Un aval. A los 72 años, con una pensión de viudedad de 600 euros, ¿quién iba a avalar? ¿Quién iba a garantizar por una anciana que no tenía más familia que un hijo que la había borrado de su vida? Colgó el teléfono y se quedó allí sentada, con las facturas extendidas sobre la mesa, como cartas de un tarot cruel que le predecía un futuro de miseria y abandono. Por primera vez en su vida, Carmen entendió realmente lo que significaba estar sola en el mundo. No era solo no tener compañía, era no tener a nadie que se preocupara si vivías o morías, si comías o ayunabas, si tenías frío o calor. Al día siguiente, decidió ir al centro de salud. Llevaba semanas con un dolor extraño en el pecho, una opresión que se intensificaba cuando pensaba en Javier. La doctora, una mujer joven que parecía tener prisa, la examinó rápidamente. «Es ansiedad», diagnosticó sin levantar los ojos de su ordenador. «A su edad es normal. Le receto un ansiolítico suave. Y haga ejercicio, salga más, socialice, socialice». Como si fuera tan fácil. Como si a los 72 años una pudiera llegar a un parque y hacer amigos como los niños. Carmen tomó la receta y salió de la consulta sintiéndose aún más invisible. Ni siquiera sus dolores físicos eran tomados en serio. En la farmacia, descubrió que el medicamento costaba 30 euros y no estaba cubierto por la seguridad social. 30 euros que no tenía. Salió sin las pastillas, con el dolor en el pecho intacto y una nueva humillación que añadir a su colección creciente. Esa tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró algo que la dejó helada. Un extracto bancario de hace 6 meses que mostraba una transferencia de 500 euros a una cuenta que no reconocía. Recordó vagamente que Javier le había pedido que firmara unos papeles del banco, y que ella, confiando ciegamente, había puesto su firma donde él le indicó. Llamó al banco. Después de esperar 20 minutos en la línea, una operadora le explicó que había autorizado una domiciliación para el pago de una tarjeta de crédito. Una tarjeta que no era suya. Una tarjeta que Javier había pedido usando su cuenta como garantía. «Pero yo no autoricé ninguna tarjeta», protestó Carmen. «Señora, aquí tenemos su firma. Y el documento está en regla». Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Su propio hijo la había usado. Había falsificado su autorización. Había convertido su cuenta en el pago automático de sus caprichos. Y ella, como siempre, había sido demasiado confiada, demasiado amorosa, demasiado tonta. Esa noche tuvo una crisis. Se desplomó en el suelo de la cocina, respirando con dificultad, sintiendo como si el mundo se cerrara sobre ella como un puño gigante. Las baldosas frías contra su mejilla, el silencio opresivo del apartamento, la certeza absoluta de que nadie vendría a ayudarla si le pasaba algo. Se quedó allí tirada casi 1 hora, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente logró levantarse, fue hasta su dormitorio y se miró en el espejo del armario. La mujer que le devolvía la mirada era un fantasma de la Carmen que había sido.
delgada hasta la fragilidad, con los ojos hundidos y una expresión de derrota total. «Dios mío», murmuró, «¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? He sido buena, he sido fiel, he sacrificado todo por amor. ¿Por qué me castigas así?» El silencio fue ensordecedor. Ni siquiera el consuelo de sentir la presencia divina, esa certeza cálida que la había acompañado durante décadas de oración. Solo vacío, solo eco, solo la horrible sospecha de que tal vez había estado hablando sola todo este tiempo. Tomó su rosario, el mismo que había rezado durante 40 años, y trató de comenzar con el primer misterio, pero las palabras se negaban a salir. «Dios te salve María, llena eres de gracia». ¿Gracia? ¿Qué gracia había en su vida? ¿Qué bendición divina era vivir abandonada y traicionada por su único hijo? Se acostó sin cenar, abrazada a su almohada como una niña asustada. Antes de cerrar los ojos, susurró una última oración. «Si existes, si realmente me amas como dicen, dame una señal». «Cualquier señal, porque ya no puedo más». La respuesta fue el silencio de la noche madrileña, interrumpido solo por el sonido distante de las sirenas de ambulancia que corrían a salvar a otros, mientras ella se quedaba allí, esperando un milagro que parecía no llegar nunca. Al amanecer, Carmen despertó con una certeza terrible. Si Dios existía, o la había abandonado, o tenía un plan tan cruel que ella era incapaz de comprenderlo. En cualquier caso, ya no podía seguir esperando su intervención. Tendría que salvarse sola. Carmen no sabía que su pesadilla estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. Al cuarto día de soledad absoluta, cuando ya había perdido la cuenta de las comidas que había saltado por falta de dinero, sonó el timbre de su apartamento. Eran las 9 de la noche, una hora inusual para las visitas. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Por la mirilla vio a Javier. Su hijo había regresado del crucero. Abrió la puerta con manos temblorosas, y lo que vio la dejó sin aliento. Javier tenía el rostro bronceado por el sol mediterráneo. Llevaba una camisa de lino blanca que gritaba «Vacaciones caras», y en su muñeca brillaba un reloj nuevo que Carmen no había visto antes. Detrás de él, Isabel sostenía varios bolsos de compras de marcas lujosas. Zara, Mango, El Corte Inglés. «Hola, mamá», dijo Javier sin ni siquiera besarla en la mejilla. Su voz sonaba diferente, más fría, como si hablara con una extraña. «Tenemos que hablar». Carmen los invitó a pasar, consciente de súbito de su aspecto descuidado, de su bata raída, del olor a soledad que impregnaba su hogar. Isabel entró mirando alrededor con desdén, como si el simple hecho de estar allí la contaminara. «¿Qué tal el viaje?», preguntó Carmen, tratando de mantener la normalidad mientras su mundo se tambaleaba. «Vi las fotos en Instagram». Precisamente de eso queremos hablar», la interrumpió Isabel, dejando caer sus bolsas en el sofá con un ruido seco. «¿Sabes la vergüenza que hemos pasado? ¿Sabes lo que ha supuesto para nosotros explicar por qué no estabas?» Carmen las miró sin comprender. «¿Vergüenza? Pero... ¿ustedes dijeron que era mejor sin la abuela?» «No seas dramática», estalló Javier, y Carmen se estremeció. Nunca la había hablado así. «Dijimos que sería más tranquilo, no que no quisiéramos que vinieras. Pero tú, como siempre, te lo tomaste a pecho y ahora toda la familia de Isabel piensa que somos unos desalmados». Isabel asintió con vehemencia, sus ojos brillando con una indignación que Carmen no entendía. «Mi madre no paró de preguntarme por ti. ¿Dónde está Carmen? ¿Por qué no vino? Está enferma». Fue humillante tener que inventar excusas. Pero Carmen trató de procesar lo que estaba escuchando. El mensaje decía claramente. «El mensaje decía lo que decía», la cortó Javier. «Pero tú lo interpretaste como siempre lo interpretas todo, como si fuéramos los malos de la película, como si quisiéramos hacerte daño». Carmen se sentó pesadamente en su silla, sintiendo como si el mundo hubiera perdido toda lógica. «Javier, el mensaje decía literalmente que era mejor sin abuela esta vez. ¿Cómo querías que lo interpretara? Como una broma, mamá, como algo light, pero tú siempre conviertes todo en un drama». Isabel se acercó, su perfume caro mezclándose con el aroma humilde del apartamento de Carmen. «¿Sabes qué, Carmen?
Ya estamos cansados de caminar sobre cáscaras de huevo contigo. Cualquier cosa que decimos la tomas como un ataque personal. Es que soy muy sensible, murmuró Carmen, sintiendo como si estuviera defendiéndose de acusaciones que no comprendía. Exacto, exclamó Javier. Eres demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado necesitada, siempre buscando atención, siempre queriendo que gire todo alrededor tuyo. Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas. ¿Necesitada de atención? Ella, que se había pasado décadas pidiendo perdón por existir, que había hecho todo lo posible por no molestar, por no estorbar. No entiendo, susurró. Yo solo quería... ¿Qué querías? La interrumpió Isabel. ¿Querías venir al crucero para quejarte de todo? ¿Para decir que la comida estaba muy condimentada? ¿Que las camas eran incómodas? ¿Que los horarios no te convenían? Porque eso es lo que siempre haces, Carmen. Vienes, pero te quejas. Carmen recordó las pocas veces que había viajado con ellos. Una vez a Toledo, donde ella había comentado que el autobús iba muy rápido y le daba miedo. Otra vez a la playa, donde había dicho que el sol era muy fuerte para su piel. ¿Eso eran quejas o simplemente comentarios normales de una persona mayor? Además, continuó Javier, paseándose por la sala como un fiscal ante un jurado. No teníamos dinero para pagarte el camarote. El crucero era caro, mamá. No podíamos permitirnos llevarte. Pero yo nunca os pedí que me pagarais nada, protestó Carmen. Tengo mis ahorros. Podría haber... ¿Qué ahorros? Se rió Isabel con amargura. Si siempre estás quejándote de que no tienes dinero, de que la pensión no te llega, de que todo está muy caro. Era cierto. Carmen sí se quejaba del dinero, pero solo porque realmente no le llegaba después de darles tanto a ellos. Pero no podía decirles eso sin sonar acusatoria. Mira, mamá. Javier se sentó en el borde de la mesa, dominando la conversación desde esa posición elevada. Creo que necesitas entender algo. Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes. No podemos estar consultándote cada decisión que tomamos. Yo nunca os he pedido que me consultéis nada. ¡Pero lo esperas!, gritó Isabel. Se te ve en la cara. Cada vez que organizamos algo sin incluirte, pones esa cara de mártir, esa cara de «pobrecita de mí, me han abandonado». Carmen se tocó instintivamente la cara, como si pudiera sentir esa expresión de la que la acusaban. ¿Era cierto? ¿Realmente ponía cara de mártir? Además, añadió Javier, Isabel está embarazada. El mundo se detuvo. Carmen miró a Isabel, que efectivamente parecía tener una ligera curva en el vientre que no había notado antes. ¿Embarazada?, susurró Carmen, sintiendo como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. ¿Y no me lo habíais dicho? Acabamos de enterarnos en el crucero, explicó Isabel, pero su tono no tenía ni rastro de alegría. Y precisamente por eso no queríamos que vinieras. Sabíamos que te pondrías pesada con consejos y comentarios. Yo solo me habría alegrado. Es mi tercer nieto. Y ahí está, exclamó Javier, levantándose de la mesa como si Carmen hubiera demostrado su punto. Ya estás pensando en el bebé como si fuera tuyo. Mi tercer nieto, dices. No es tu nieto, mamá. Es nuestro hijo. Carmen se quedó sin palabras. ¿Desde cuándo amar a los nietos era inapropiado? ¿Desde cuándo la alegría de una abuela era vista como posesividad? Escucha. Isabel se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entendemos que estés sola, que necesites familia, pero nosotros necesitamos espacio, especialmente ahora, con el embarazo. ¿Espacio?, repitió Carmen como un eco. Sí, espacio. Tiempo para nosotros. Para ser una familia nuclear sin interferencias externas. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Yo soy una interferencia externa? Javier suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a una niña lenta. No eres una interferencia, eres demasiado presente, demasiado involucrada, demasiado intensa. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar otra vez?, pensó Carmen, como si el dolor fuera tan profundo que necesitara otro idioma para expresarlo. Mira, mamá, continuó Javier,
No es que no te queramos, te queremos. Pero el amor también significa dar espacio. Significa entender que cada uno tiene su vida. ¿Y cuál es mi vida? Preguntó Carmen con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Isabel y Javier se miraron, como si esa pregunta fuera particularmente molesta. Tu vida eres tú, dijo Isabel finalmente. Tus amigas, tus aficiones, tu iglesia. No podemos ser nosotros toda tu vida, Carmen. No es sano. Carmen miró alrededor de su apartamento, viendo por primera vez lo que ellos veían. Una mujer mayor que no tenía más que a su familia, que había construido toda su existencia alrededor de ser madre y abuela, que no tenía amigas reales porque había invertido todo su tiempo en ellos. Necesitas encontrar tu propio camino, añadió Javier, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando esas palabras. Independizarte emocionalmente, ser feliz por ti misma. En ese momento, apareció una figura inesperada en la puerta. Era Miguel, su nieto de 12 años, que había subido silenciosamente mientras sus padres hablaban. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Abuela», susurró, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. «Te he echado mucho de menos en el viaje. No fue lo mismo sin ti». Javier e Isabel intercambiaron miradas de irritación. «Miguel, ve al coche», ordenó Isabel con sequedad. «Pero quiero estar con la abuela». «Al coche. Ahora». El niño miró a Carmen con ojos suplicantes, pero ella, con el corazón partido en dos, le susurró: «Ve, cariño, obedece a tu madre». Cuando Miguel se fue, el silencio llenó la habitación como un gas tóxico. «¿Ves?», dijo Isabel finalmente. «Esto es exactamente lo que queremos evitar, que manipules emocionalmente a los niños». Carmen las miró, a esas dos personas que habían sido su mundo durante tantos años, y por primera vez vio claramente lo que eran: extraños. Extraños que habían decidido que ella sobraba en la historia de sus vidas. «Creo que deberían irse», dijo Carmen con una voz que no reconoció como suya. «¿Estás segura?», preguntó Javier, como si le estuviera haciendo un favor al preguntarlo. «Sí, estoy segura». Mientras se dirigían hacia la puerta, Isabel se volvió una última vez. «Esperamos que reflexiones sobre lo que hemos hablado, Carmen. Cuando estés lista para una relación más madura, estaremos aquí». La puerta se cerró con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio del apartamento. Carmen se quedó allí, de pie en su sala, entendiendo finalmente que la guerra había terminado, y ella había perdido sin siquiera saber que estaba luchando. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Javier e Isabel daban vueltas en su cabeza como un torbellino malévolo. Demasiado intensa. Interferencia externa. Necesitada de atención. Cada acusación se clavaba en su alma como astillas de cristal, pero por primera vez en décadas, algo diferente comenzaba a germinar en su interior. Era la 1 de la madrugada cuando se levantó de la cama y caminó hasta la cocina. Encendió la luz y se quedó allí, en camisón, mirando el extracto bancario que seguía sobre la mesa. La transferencia automática a la tarjeta de Isabel. 500 euros mensuales que salían de su cuenta sin su conocimiento real, mientras ella se privaba de medicinas y comida decente. «Basta», murmuró por primera vez en su vida. Se dirigió a su pequeño escritorio y sacó una libreta vieja donde solía anotar sus gastos. Con mano temblorosa pero decidida, comenzó a escribir una lista. Una lista que tituló: «Lo que Carmen va a hacer por Carmen». Primero, cancelar la domiciliación de la tarjeta de Isabel. Segundo, cambiar las claves de su cuenta bancaria. Tercero, no contestar llamadas durante una semana. Cuarto, ir al médico privado por sus dolores en el pecho. Quinto, comprarse una comida que le gustara, sin mirar el precio. Mientras escribía, sentía como si estuviera redactando su propia declaración de independencia. Cada línea era un acto de rebeldía contra 40 años de abnegación total. A las 7 de la mañana, Carmen estaba vestida y lista. Se había puesto su mejor blusa, la azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y se había peinado con más cuidado del habitual. Por primera vez en meses, se miró al espejo y se gustó lo que vio. No era una mujer hermosa,
pero era una mujer digna. Su primera parada fue el banco. El director de la sucursal, don Antonio Méndez, la conocía desde hacía años. Era un hombre mayor, de bigote gris y modales corteses, que siempre la había tratado con respeto. «Señora Álvarez, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero cancelar una domiciliación», dijo Carmen con voz firme, «y cambiar todas las claves de mi cuenta». Don Antonio la miró con curiosidad. «¿Ha habido algún problema?» «Sí», respondió Carmen, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Alguien está usando mi cuenta sin mi permiso real. Quiero recuperar el control total de mi dinero». Durante la siguiente hora, Carmen canceló la tarjeta de Isabel, cambió sus claves y solicitó que cualquier modificación futura en su cuenta requiriera su presencia física con documento de identidad. Era la primera vez en décadas que tomaba decisiones financieras sin consultar a nadie. «¿Algo más, señora Álvarez?», preguntó don Antonio. Carmen dudó un momento. Luego se irguió en su silla. «Sí. Quiero saber cuánto dinero tengo realmente disponible. Sin deudas, sin compromisos. Solo lo que es mío». El número que apareció en la pantalla la sorprendió. Después de cancelar la tarjeta de Isabel y saldar algunas facturas pendientes, tenía más dinero del que había creído. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir dignamente durante varios meses si se administraba bien. Su segunda parada fue la clínica privada Nuestra Señora de la Esperanza. Carmen había pasado por delante de ese edificio cientos de veces, pero nunca había imaginado que podría permitirse ser paciente allí. La recepcionista, una joven amable de sonrisa profesional, la atendió sin prejuicios. «Quisiera una consulta con un cardiólogo», dijo Carmen. «Tengo dolores en el pecho y mi médico de cabecera dice que es ansiedad, pero quiero una segunda opinión». «Por supuesto. ¿Tiene seguro privado?» «No, pero pagaré de mi bolsillo». Esas palabras sonaron extrañas en su boca. Durante años había evitado cualquier gasto en su propia salud, pero ahora se daba cuenta de que había estado usando su dinero en las deudas de otros mientras se negaba el cuidado médico básico. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con cara amable, la examinó durante 40 minutos. Le hizo un electrocardiograma, escuchó su corazón, le preguntó sobre su estilo de vida, sus preocupaciones, su estado emocional. «Señora Álvarez», le dijo finalmente, «su corazón está físicamente sano para su edad, pero estos dolores que describe son efectivamente producto del estrés y la ansiedad. Sin embargo, eso no significa que no sean reales o que no deban tratarse». «¿Entonces no me estoy volviendo loca?». El doctor sonrió con compasión. «Para nada. El estrés emocional prolongado puede causar síntomas físicos muy reales. Su cuerpo está respondiendo a una situación que percibe como amenazante». «¿Ha habido cambios significativos en su vida últimamente?». Carmen se encontró contándole todo. El crucero, el abandono, las humillaciones, la manipulación financiera. El doctor la escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. «Lo que me describe suena a abuso emocional», dijo finalmente. «Y su cuerpo está reaccionando como si estuviera en peligro constante. Esto es más común de lo que cree, especialmente en relaciones familiares donde hay dependencia emocional. Abuso emocional». Carmen nunca había pensado en esos términos. Había asumido que el dolor era parte normal del amor familiar, que sufrir por los hijos era el destino natural de toda madre. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Físicamente, podemos tratar la ansiedad, pero emocionalmente, necesita crear límites. Aprender a decir no. Recuperar su autonomía personal». Carmen salió de la clínica con una receta para un ansiolítico suave y, más importante, con una nueva perspectiva sobre su situación. No estaba loca. No era demasiado sensible. Estaba respondiendo normalmente a una situación anormal. Su siguiente parada fue el supermercado El Corte Inglés de Gourmet. Durante años había comprado en los mercados más baratos, eligiendo siempre los productos de marca blanca, negándose cualquier capricho. Pero ese día, Carmen caminó por los pasillos como una exploradora en territorio desconocido. Compró salmón noruego ahumado, algo que había visto en las mesas de Nochebuena de otras familias pero que nunca se había permitido. Escogió queso manchego curado, jamón ibérico de bellota,
unas fresas frescas que brillaban como joyas rojas. Añadió una botella de vino tinto Rioja Reserva y un pequeño tarro de miel de azahar. En la caja, cuando la dependienta le dijo el total, Carmen sintió un momento de pánico. Era más de lo que solía gastar en comida en una semana entera. Pero luego recordó la tarjeta de Isabel, los 500 euros mensuales que habían estado saliendo de su cuenta, y pagó sin vacilar. ¿Celebra algo especial?, preguntó la cajera, envolviendo cuidadosamente las fresas. Sí, respondió Carmen con una sonrisa que la sorprendió a ella misma. Celebro que estoy viva. De vuelta en casa, Carmen preparó una cena que parecía de revista. Cortó el salmón en lonchas perfectas, dispuso el queso en una tabla de madera, abrió el vino y dejó que respirara. Puso su mejor mantel, el de encaje que había heredado de su abuela, y utilizó la vajilla de porcelana que normalmente reservaba para cuando venían Javier e Isabel. Mientras cenaba, saboreando cada bocado, se dio cuenta de algo extraordinario. No se sentía culpable. Por primera vez en décadas, estaba disfrutando de algo sin preocuparse por si era egoísta, por si ese dinero debería ir a otro sitio, por si merecía esos pequeños lujos. Su teléfono sonó 3 veces durante la cena. Era Javier. Carmen miró la pantalla, vio su nombre, y por primera vez en su vida adulta, no contestó. Dejó que el teléfono sonara hasta que se activó el buzón de voz. Después de cenar, se dio un baño largo con sales aromáticas que había comprado junto con la comida. Mientras se sumergía en el agua caliente, cerró los ojos y murmuró una oración diferente a todas las que había rezado antes. Dios mío, durante años te he pedido que cambies a otros, que hagas a Javier más considerado, que ablandes el corazón de Isabel, que me den el amor que creo merecer. Pero esta noche te pido algo diferente. Te pido que me cambies a mí, que me des valor para cuidar de la mujer que tú creaste, que me enseñes a amarme como tú me amas. Amén. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas. No tuvo pesadillas sobre abandono o traición. Soñó que caminaba por un campo lleno de flores silvestres, con el sol calentando su cara, y una sensación de libertad que no había experimentado nunca. Al día siguiente, Carmen despertó con una energía nueva. El dolor en el pecho había disminuido considerablemente, y cuando se miró al espejo, vio algo diferente en sus ojos. Ya no era la mirada apagada de una víctima, era la mirada decidida de una mujer que había decidido recuperar su vida. Su teléfono tenía 6 llamadas perdidas de Javier y 4 mensajes de WhatsApp cada vez más irritados. «Mamá, ¿por qué no contestas? Llámame urgente. Isabel necesita hablar contigo. Esto es ridículo». Carmen leyó los mensajes sin la angustia habitual. Por primera vez, la desesperación de ellos no se convertía automáticamente en su emergencia. Se preparó su café con leche, se sentó en su silla favorita junto a la ventana y escribió una respuesta breve y serena. «Estoy bien. Necesito unos días para mí. Cuando esté lista para hablar, os llamaré». Envió el mensaje y apagó el teléfono. Luego se dirigió a su pequeño oratorio. Se arrodilló ante la imagen del Sagrado Corazón y por primera vez en meses sintió paz genuina en su oración. «Gracias, Señor», murmuró, «por enseñarme que amarse a sí misma no es pecado. Es obediencia a tu mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y yo soy mi propia prójima también». Una semana después de su despertar espiritual, Carmen recibió la llamada que había estado esperando. Era un viernes por la mañana, y ella estaba regando las plantas del balcón que había comenzado a cuidar con nuevo interés, cuando el teléfono sonó con insistencia. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente». La voz de Javier sonaba tensa, casi desesperada. «Hay un problema grave». Carmen continuó regando sus geranios mientras hablaba, su voz tranquila como un lago en calma. «¿Qué tipo de problema, Javier? La tarjeta de Isabel ha sido cancelada. El banco dice que tú retiraste la autorización. ¿Es cierto?» «Sí, es cierto». Un silencio cargado de tensión llenó la línea. Carmen podía escuchar a Isabel hablando en el fondo, su voz agitada aunque no distinguía las palabras. «Mamá, ¿te has vuelto loca? Esa tarjeta la necesitamos para gastos del bebé, para cosas de la casa. No puedes hacer esto de la nada». «No es de la nada, Javier.
Es mi dinero y he decidido administrarlo yo misma. Pero nosotros contábamos con eso. Tenemos compromisos, pagos que hacer. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. La vieja Carmen habría cedido inmediatamente. Se habría disculpado. Habría corrido al banco a reactivar la tarjeta. Pero la nueva Carmen, la que había aprendido a valorarse, respondió con serenidad: «Vuestros compromisos son vuestros, no míos. Venid esta tarde a las 5 si queréis hablar en persona». «Mamá, no puedes». Carmen colgó suavemente. Sus manos no temblaron. Su corazón no se aceleró. Se dirigió a su pequeño altar doméstico y encendió una vela ante la imagen de la Virgen de Almudena, patrona de Madrid. «Virgen Santa», murmuró, «dame sabiduría para hablar con verdad y amor. Dame fuerza para mantenerme firme en lo que es justo». A las 5 en punto, el timbre sonó. Carmen abrió la puerta y se encontró no solo con Javier e Isabel, sino también con los padres de Isabel, don Emilio y doña Esperanza, una pareja elegante que Carmen conocía apenas de saludos superficiales en reuniones familiares. «Hola», dijo Carmen tranquilamente, invitándolos a pasar. No esperaba tanta compañía. Isabel entró primera, su vientre de embarazada más prominente que la semana anterior, seguida por sus padres que miraban el humilde apartamento de Carmen con mal disimulada desaprobación. Javier cerró la marcha, con el rostro tenso y las manos apretadas en puños. «Carmen», comenzó don Emilio con voz autoritaria, «hemos venido porque esta situación se ha salido de control. Isabel nos ha contado lo que has hecho con la tarjeta, y francamente, nos parece irresponsable». Carmen se sentó en su silla favorita, la que había sido de su madre, y juntó las manos sobre su regazo. ¿Irresponsable administrar mi propio dinero? Irresponsable retirar el apoyo a tu familia sin previo aviso, intervino doña Esperanza, su voz cargada de reprimenda. Isabel está embarazada, Carmen. Necesita estabilidad, y la tendrá, respondió Carmen serenamente, con su marido, que tiene un trabajo estable y bien remunerado. Javier se adelantó, su cara enrojecida de frustración. «Mamá, ¿qué te ha pasado? Toda la vida has sido generosa con nosotros, y ahora de repente te vuelves egoísta». La palabra egoísta resonó en el aire como una bofetada. La vieja Carmen se habría encogido, se habría disculpado, habría corrido a rectificar. Pero esta Carmen nueva había aprendido algo fundamental en sus sesiones de oración. El amor propio no era egoísmo, era obediencia al mandamiento divino. «No soy egoísta, Javier. Soy responsable. Responsable de cuidar la vida que Dios me ha dado, de administrar los recursos que Él ha puesto en mis manos». «Dios», exclamó Isabel con sarcasmo, «ahora resulta que Dios te dice que nos abandones». Carmen la miró directamente a los ojos, sin ira, sin rencor, pero con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Isabel, durante años he rezado para que me amen, para que me incluyan, para que me necesiten, pero he comprendido algo. Dios no me creó para ser amada condicionalmente. Me creó para dar amor, sí, pero también para recibirlo con dignidad». «Muy bonitas palabras», interrumpió don Emilio, «pero seamos prácticos. Tu hijo y su esposa te han incluido en sus vidas, te han dado nietos, te han mantenido como parte de su familia. ¿Así les pagas?» Carmen se levantó lentamente y se dirigió a la pequeña estantería donde guardaba sus documentos importantes. Sacó una carpeta que había preparado esa misma mañana y la puso sobre la mesa del centro. «Estos son todos los recibos de lo que he dado en los últimos 10 años», dijo con voz calmada. «Dinero para el enganche del piso, pagos de coches, vacaciones, ropa, electrodomésticos, gastos médicos, cenas en restaurantes caros. En total, 42.000 euros». El silencio llenó la habitación como una nube espesa. Javier palideció. Isabel desvió la mirada, y los padres de ésta intercambiaron miradas incómodas. «Eso no viene al caso», murmuró Javier. «Eran regalos». «¿Regalos?». Carmen sonrió con tristeza. «Un regalo se da libremente, con alegría, y se recibe con gratitud. Lo mío no fueron regalos, Javier. Fueron pagos. Pagos por amor, por atención, por inclusión. Y ahora me he dado cuenta de que el amor verdadero no se compra». «Carmen»,
intervino doña Esperanza con tono condescendiente. Entendemos que estés dolida por lo del crucero, pero... No estoy dolida por el crucero, la interrumpió Carmen. Estoy dolida por años de ser tratada como un cajero automático con patas, de ser necesitada para el dinero, pero no deseada para la compañía. Isabel se levantó bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. No es cierto. Siempre te hemos querido. Pero tú eres difícil, Carmen. Siempre quejándote. Siempre con esa cara de mártir. Carmen la miró con compasión genuina. Isabel, no me conoces realmente. Nunca te has tomado la molestia de conocerme. Para ti siempre he sido la suegra pesada, o la que paga. Pero soy una mujer con historia, con sueños, con valor propio. Javier se acercó a su madre, intentando el tono manipulativo que siempre había funcionado antes. Mamá, por favor. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Carmen tomó su Biblia de la mesa lateral y la sostuvo contra su pecho. Tienes razón, Javier. Las familias se ayudan, pero también se respetan, se honran, se incluyen. Y durante años yo he sido solo la parte que ayuda. ¿Y qué quieres ahora? Preguntó don Emilio con irritación. ¿Que se arrodillen ante ti? ¿Que te rueguen? Quiero lo que cualquier persona merece. Ser tratada con dignidad. Ser invitada porque mi compañía es valorada. No excluida porque resulto molesta. Ser consultada en decisiones que me afectan. No manipulada para que firme documentos que no entiendo completamente. El rostro de Javier se puso rojo. Nadie te manipuló, ¿no? Carmen sacó otro documento de su carpeta. Este es el poder notarial que me hiciste firmar por conveniencia. ¿Sabías que con esto podrías haber vendido mi casa sin mi conocimiento? El silencio fue ensordecedor. Incluso los padres de Isabel parecían incómodos. Yo nunca haría eso, murmuró Javier. Pero podrías. Y esa posibilidad, esa vulnerabilidad, es lo que me mantuvo callada durante años. El miedo a perder lo poco que tenía si no os complacía. Carmen se dirigió hacia la ventana y contempló la calle donde había vivido durante tanto tiempo. Pero ya no tengo miedo. He entregado mi vida en las manos de Dios, y Él me ha mostrado que valgo más que mi utilidad para otros. Se volvió hacia el grupo, su rostro sereno pero firme. Te perdono, pero ya no voy a seguir justificándote. Isabel se adelantó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen, por favor. Estoy embarazada. Necesito tu ayuda. Y la tendrás, respondió Carmen con suavidad. Cuando me necesites como abuela, como consejera, como familia, no cuando me necesites como banco. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Javier, su voz temblorosa. Carmen respiró profundamente y habló con la claridad de quien ha encontrado su verdad. Significa que os amo, pero no os voy a permitir que me usen. Significa que seré vuestra madre y abuela cuando me respeten como tal. Significa que mi dinero es mío, mis decisiones son mías, y mi dignidad no es negociable. Doña Esperanza se levantó indignada. Esto es ridículo. Vámonos, Emilio. No vamos a escuchar más tonterías. Mientras la familia se dirigía hacia la puerta, Javier se volvió una última vez hacia su madre. Mamá, si sigues por este camino, vas a quedarte sola. Carmen sonrió con una paz que no había sentido en años. Hijo mío, he estado sola durante mucho tiempo. La diferencia es que ahora lo estoy por elección, no por abandono. La puerta se cerró, y Carmen se quedó en su apartamento. Pero por primera vez en décadas, la soledad no se sintió como castigo. Se sintió como libertad. Se arrodilló ante su altar y murmuró: Gracias, Señor, por darme valor para defender la dignidad que tú me diste. Si este es mi camino, lo recorro contigo. Esa noche, durmió profundamente, envuelta en la paz de quien había elegido la verdad por encima de la comodidad. 3 semanas habían pasado desde el confronto familiar, y Carmen despertó esa mañana de sábado con una sensación que no había experimentado en décadas: curiosidad por su propio futuro. El sol de octubre entraba por las cortinas de su dormitorio, pintando rayos dorados sobre las paredes que había comenzado a decorar con pequeños cambios que reflejaban sus gustos personales, no los de una familia que ya no la visitaba. Se levantó sin prisa, preparó su café con leche
Y por primera vez en años, añadió una cucharada de miel en lugar de sacarina. Era un pequeño lujo que simbolizaba algo más grande, su derecho a endulzar su propia vida. Mientras desayunaba, revisó el periódico local que había comenzado a comprar cada fin de semana. En la sección de actividades comunitarias, un anuncio captó su atención. Grupo de oración y apoyo para mujeres. Parroquia del Sagrado Corazón. Martes 18:00. Todas las edades bienvenidas. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Carmen recortó el anuncio con cuidado y lo pegó en su nevera. Era la primera actividad que planeaba para sí misma, por sí misma, en más tiempo del que podía recordar. El martes por la tarde, Carmen se dirigió a la parroquia del Sagrado Corazón, un templo que quedaba a 20 minutos caminando de su apartamento. Llevaba su mejor vestido, el granate que había comprado en rebajas hace 2 años, pero que nunca se había atrevido a estrenar, considerándolo demasiado elegante para su vida ordinaria. Al llegar al salón parroquial, encontró a 6 mujeres de diferentes edades sentadas en círculo. La coordinadora, una mujer de unos 60 años llamada Mercedes, la recibió con una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Bienvenida, soy Mercedes. Y tú eres Carmen. Carmen Álvarez. Qué hermoso nombre. Como la Virgen del Carmen, protectora de los que navegan por aguas turbulentas. Esa comparación resonó profundamente en Carmen. Sí, había estado navegando por aguas turbulentas durante mucho tiempo. Las mujeres del círculo compartían historias muy diferentes, pero con un hilo común. Todas habían enfrentado momentos de crisis donde habían tenido que redescubrir su valor ante Dios. Estaba Amparo, una viuda de 70 años que había perdido a su esposo después de 50 años de matrimonio, y estaba aprendiendo a vivir para sí misma. Rosa, una mujer de 55 años que había escapado de un matrimonio abusivo, y estaba reconstruyendo su vida con ayuda de la fe. Pilar, una madre soltera de 40 años que criaba sola a sus 2 hijos y buscaba fuerza en la oración comunitaria. Cuando llegó el turno de Carmen, sintió una paz extraña al compartir su historia. Por primera vez, pudo hablar de su dolor sin minimizarlo, sin justificar a quienes la habían lastimado, sin sentirse culpable por sus propios sentimientos. Pensé que el amor incondicional significaba aceptar cualquier trato, concluyó. Pero he aprendido que Dios no nos ama condicionalmente precisamente para enseñarnos que no debemos aceptar amor condicional de otros. El silencio respetuoso que siguió a sus palabras fue más sanador que cualquier medicina. Mercedes asintió con sabiduría. Carmen, has descubierto algo que a muchas nos tomó años entender, que respetar la dignidad que Dios nos dio no es egoísmo, es obediencia. Después de la reunión, Amparo se acercó a Carmen. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Hay una cafetería preciosa cerca de aquí, y me encantaría conocerte mejor. Era la primera invitación social que Carmen recibía en meses, y la primera que no venía cargada de obligaciones o expectativas ocultas. En la cafetería La Mallorquina, famosa por sus churros y chocolate, Carmen y Amparo conversaron durante 2 horas. Amparo le contó cómo, después de la muerte de su marido, había descubierto que tenía gustos, opiniones e intereses propios que había mantenido dormidos durante décadas de matrimonio. Aprendí a pintar a los 68 años, le dijo Amparo con orgullo. Mi difunto Antonio siempre decía que el arte era una pérdida de tiempo. Pero ahora pinto flores, paisajes, todo lo que me da alegría. ¿Y sabes qué? Se me da bastante bien. Carmen sonrió. ¿Nunca te sentiste culpable por hacer algo solo para ti? Al principio sí, pero luego me di cuenta de que Dios nos da talentos para usarlos, no para enterrarlos. Desperdiciar mis dones por complacer a otros era, en realidad, una falta de gratitud hacia el Creador. Esa conversación plantó una semilla en el corazón de Carmen. ¿Qué talentos había enterrado ella durante años de dedicación exclusiva a otros? Al día siguiente, Carmen hizo algo que no había hecho en décadas. Fue a la biblioteca municipal y pidió libros sobre jardinería urbana. De niña, en el pueblo de Ávila, había ayudado a su madre en el huerto familiar.
Recordaba la satisfacción de ver crecer las plantas bajo su cuidado, la conexión espiritual que sentía al trabajar con la tierra que Dios había creado. Con sus nuevos conocimientos, transformó el balcón de su apartamento en un pequeño jardín. Plantó hierbas aromáticas, albahaca, romero, tomillo. Añadió macetas con geranios rojos y blancos y una pequeña tomatera que prometía dar frutos antes del invierno. Cada mañana, después de sus oraciones, Carmen salía al balcón a regar y cuidar sus plantas. Era una meditación en movimiento, una forma de oración que no requería palabras. Sus manos en la tierra, el aroma de las hierbas, el crecimiento lento pero constante de la vida. Todo esto se convirtió en una metáfora de su propia transformación. Un sábado por la mañana, mientras regaba sus tomates, escuchó una voz desde el balcón de arriba. «¿Qué jardín más bonito tienes?» Carmen levantó la vista y vio a una mujer mayor, de unos 80 años, que la observaba con interés desde el piso superior. «Gracias. Soy Carmen. Vivo en el tercero. Yo soy Esperanza, del cuarto. He estado admirando tu trabajo desde hace semanas. ¿Te gustaría subir a tomar un té? También tengo plantas, aunque no tan organizadas como las tuyas». Esa tarde, Carmen descubrió que tenía una vecina encantadora que había vivido prácticamente encima de ella durante 5 años sin que se conocieran realmente. Esperanza era maestra jubilada, viuda, con 3 hijos que vivían en diferentes ciudades de España y que la visitaban en Navidad y verano. «¿No te sientes sola?», le preguntó Carmen mientras bebían té de manzanilla en la terraza de Esperanza. «A veces», admitió Esperanza, «pero he aprendido que hay diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola por circunstancias, pero no me siento sola porque tengo una vida plena. Mis libros, mis plantas, mis recuerdos, mis nuevas amigas», añadió guiñándole un ojo a Carmen. Esa amistad se convirtió en una bendición inesperada. Carmen y Esperanza comenzaron a intercambiar cenas los jueves, a caminar juntas por el retiro los domingos después de misa, a acompañarse mutuamente en las pequeñas aventuras de la vida cotidiana. En el grupo de oración, Carmen florecía. Su voz, que durante décadas había estado apagada por el miedo al conflicto, comenzó a emerger con fuerza y sabiduría. Compartía versículos que la consolaban, oraba en voz alta por las necesidades de otras mujeres, y gradualmente se convirtió en una voz de experiencia para quienes recién comenzaban su jornada de autodescubrimiento. Una tarde, Mercedes le propuso algo que la sorprendió. «Carmen, ¿te gustaría ayudarme a coordinar un nuevo grupo? Para mujeres que han pasado por situaciones de abuso emocional en relaciones familiares. Tu historia podría ser un faro de esperanza para otras». La idea de usar su dolor para ayudar a otros le pareció a Carmen la forma más hermosa de darle sentido a su sufrimiento. «Sí», respondió sin dudar. «Me gustaría mucho». Comenzó a prepararse para esta nueva responsabilidad, leyendo libros sobre psicología cristiana, asistiendo a talleres sobre límites saludables y profundizando en su estudio bíblico personal. Descubrió que la Biblia estaba llena de historias de personas que habían tenido que establecer límites, que habían elegido la obediencia a Dios por encima de la complacencia humana. Un mes después del confronto familiar, Carmen recibió un mensaje de WhatsApp que la sorprendió. Era de Miguel, su nieto de 12 años. «Abuela, te echo de menos. ¿Puedo venir a verte algún día?» El corazón de Carmen se llenó de alegría, pero también de cautela. Llamó al número de teléfono desde el que venía el mensaje. «¿Miguel? Soy la abuela. Abuela». La voz del niño sonaba genuinamente feliz. «¿Puedo venir a visitarte? Echo de menos nuestras charlas. ¿Tus padres saben que me has escrito?» «Sí, bueno, en realidad no. Pero tengo 12 años. Puedo decidir a quién quiero ver». Carmen sonrió. Su nieto estaba mostrando el mismo espíritu independiente que ella había descubierto recientemente. «Miguel, me encantaría verte. Pero primero tengo que hablar con tus padres. Hacer las cosas bien». Esa noche, Carmen llamó a Javier. La conversación fue tensa pero civilizada. «Miguel quiere venir a verme», le dijo directamente. «¿Mamá?» Javier suspiró. «Las cosas están complicadas. No tienen por qué estarlo. Soy su abuela. Él quiere verme. Puede venir los sábados por la tarde si a vosotros os parece bien». Después de una larga pausa, Javier accedió.
pero solo Miguel, y no quiero que le llenes la cabeza con ideas. ¿Qué ideas, Javier? Ya sabes, que somos los malos de la película. Carmen sonrió con tristeza. Hijo, no hay malos en esta historia. Solo personas que han tomado decisiones diferentes. Miguel es lo suficientemente inteligente para formar sus propias opiniones. El sábado siguiente, Miguel llegó con una sonrisa radiante y los brazos llenos de dibujos que había hecho para decorar el nuevo jardín de su abuela. Pasaron la tarde plantando albahaca en una maceta pequeña que el niño podría llevarse a casa, hablando de colegio, de amigos, de fútbol. Cuando llegó la hora de irse, Miguel abrazó fuertemente a su abuela. Abuela, estás diferente, más feliz. Carmen lo miró a los ojos, esos ojos que tenían la honestidad de la infancia. Sí, Miguel, he aprendido algo muy importante, que Dios me ama exactamente como soy, y eso me ha enseñado a amarme también. ¿Y por eso ya no vienes a casa? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. A veces, mi niño, las personas necesitan espacio para crecer, como las plantas. Si las pones muy juntas, no pueden desarrollarse bien. Pero eso no significa que no se quieran. Miguel asintió con la sabiduría de los niños que entienden más de lo que los adultos creen. Esa noche, Carmen se arrodilló en su oratorio con un corazón lleno de gratitud. Su vida había cambiado radicalmente, pero no porque hubiera buscado venganza o hubiera tratado de lastimar a quienes la habían herido. Había cambiado porque había descubierto algo fundamental, que el amor de Dios era suficiente base para construir una vida plena, con o sin la aprobación de otros. Gracias, Señor, murmuró, por enseñarme que soltar no es abandonar, sino liberar, por mostrarme que tu amor es la única aprobación que necesito, por darme el valor de ser la mujer que tú creaste, no la que otros esperaban que fuera. Por primera vez en décadas, Carmen Álvarez se sentía completamente viva. 6 meses después de aquel confronto que cambió su vida para siempre, Carmen Álvarez se despertó en una mañana de abril con los primeros rayos de sol, filtrándose por las cortinas nuevas de su dormitorio. Eran cortinas de un color amarillo suave que ella misma había elegido, sin consultar a nadie, simplemente porque le transmitían alegría al mirarlas. Se levantó sin prisa, como había aprendido a hacer en estos meses de autodescubrimiento. Ya no existía esa urgencia desesperada por complacer a otros desde las primeras horas del día. Su tiempo le pertenecía, y lo administraba como un regalo sagrado que Dios le había dado. En la cocina, mientras preparaba su café con leche y una tostada con mermelada de fresa casera que había aprendido a hacer en un taller de la parroquia, Carmen observó por la ventana su balcón transformado. Los tomates cherry habían dado una cosecha abundante. Las hierbas aromáticas llenaban el aire matutino con sus fragancias, y una pequeña bugambilla que había plantado en febrero comenzaba a mostrar sus primeras flores fucsia. Todo crecía, todo florecía, incluso ella. Su teléfono sonó con el tono suave que había elegido para reemplazar el estridente timbre que la sobresaltaba antes. Era Mercedes, su coordinadora del grupo de oración y ahora una de sus amigas más queridas. «Buenos días, Carmen. ¿Lista para el retiro espiritual de hoy?» Carmen sonrió. Hoy era el día que había estado esperando durante semanas. Un retiro de un día en el monasterio de las Huelgas Reales, a las afueras de Madrid. Sería su primera experiencia en un lugar tan sagrado. Su primer viaje planificado completamente por ella y para ella. Más que lista, Mercedes. Tengo la sensación de que Dios me tiene preparada alguna sorpresa especial. 2 horas después, Carmen subía al autobús que la llevaría al monasterio junto con otras 12 mujeres de diferentes grupos parroquiales. Llevaba una pequeña mochila con su Biblia, un cuaderno nuevo para reflexiones espirituales y un bocadillo de jamón serrano que había preparado con cariño para el almuerzo. Durante el trayecto, contempló los campos de Castilla que se extendían hasta el horizonte. Los trigales dorados ondulaban bajo el viento primaveral como un mar de abundancia. Así me siento yo ahora, pensó, como un campo que estuvo en barbecho durante años y ahora florece en la estación correcta. El monasterio de las Huelgas la recibió con una paz que penetró hasta sus huesos. Los muros de piedra blanca, los claustros silenciosos,
los jardines cuidados por manos monásticas durante siglos, todo hablaba de una tradición de mujeres que habían encontrado en Dios la plenitud que el mundo no podía darles. Durante la misa de la mañana, celebrada en la capilla antigua donde reposaban las tumbas de reinas medievales, Carmen sintió una conexión profunda con todas las mujeres que a lo largo de la historia habían tenido que encontrar su valor en Dios cuando el mundo las había desechado. «No estoy sola en esta jornada», murmuró mientras comulgaba. «Formo parte de una comunión de mujeres fuertes que eligieron la dignidad por encima de la comodidad». Después del almuerzo, durante el tiempo de reflexión personal, Carmen se sentó en el jardín del claustro con su cuaderno abierto. Una fuente de piedra gorgoteaba suavemente en el centro, y las golondrinas volaban entre los arcos góticos. Comenzó a escribir: «Querido Dios mío, hace 6 meses era una mujer rota que creía que su único valor estaba en cuánto podía dar a otros. Hoy soy una mujer que ha descubierto que tú me creaste valiosa simplemente por existir. He aprendido que el amor verdadero no humilla, no manipula, no convierte a las personas en objetos de uso. El amor verdadero, el tuyo, dignifica, libera, hace crecer». Levantó la vista del cuaderno y vio a una monja anciana que regaba las rosas del jardín. Sus movimientos eran lentos pero precisos. Sus ojos reflejaban una serenidad que Carmen reconoció. Era la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo, según el diseño divino. «Hermana», se acercó Carmen con respeto. «¿Puedo preguntarle algo?». La monja sonrió. Era una mujer de unos 80 años, con arrugas que hablaban de décadas de sonrisas y oraciones. «Por supuesto, hija. ¿Cómo supo que Dios la llamaba a esta vida?». La hermana se apoyó en su regadera y reflexionó un momento. «Cuando me di cuenta de que intentar ser lo que otros esperaban de mí, me estaba matando lentamente. Cuando entendí que solo en la voluntad de Dios podía encontrar quien realmente era yo». Carmen asintió profundamente. «He pasado por algo similar. He descubierto que complacer a otros a costa de mi propia dignidad no era virtud, era cobardía espiritual». «Exactamente, hija. Dios no nos creó para ser menos de lo que somos. Nos creó para ser plenamente nosotras mismas en Él». Esa conversación se quedó grabada en el corazón de Carmen durante todo el viaje de regreso a Madrid. Había encontrado las palabras que definían su transformación. Había pasado de la cobardía espiritual a la valentía de ser quien Dios había diseñado que fuera. Al llegar a su apartamento esa noche, encontró un sobre que habían deslizado por debajo de su puerta. La letra del remitente la sorprendió. Era de Isabel. «Carmen», decía la carta, «he estado pensando mucho en nuestra última conversación. El bebé nacerá en 2 meses, y me he dado cuenta de que quiero que forme parte de su vida. No como antes, donde te usábamos sin darnos cuenta, sino de una manera nueva. Javier y yo hemos estado en terapia de pareja, y el psicólogo nos ha ayudado a entender muchas cosas sobre nuestro comportamiento contigo. Si estás dispuesta, nos gustaría invitarte a almorzar el domingo. Sin condiciones, sin expectativas, solo para conversar como adultos que se respetan. Isabel». Carmen leyó la carta 3 veces. Sintió una mezcla de sorpresa, esperanza cautelosa y algo nuevo. Indiferencia hacia la aprobación ajena. Ya no necesitaba que la quisieran para sentirse completa. Si la relación se reconstruía, sería bienvenida. Si no, ella estaría bien también. Decidió llamar a Isabel al día siguiente. La conversación fue diferente a cualquier otra que hubieran tenido antes. «Isabel, agradezco tu carta. Me gustaría almorzar con vosotros, pero bajo ciertas condiciones. Dime. Primera, vengo como invitada, no como quien paga la cuenta. Segunda, si en algún momento siento que se me falta al respeto, me iré sin drama pero sin disculpas. Tercera, no se menciona dinero ni favores de ningún tipo. Solo hablamos como familia que se está conociendo de nuevo». Isabel guardó silencio un momento. «Me parece justo, Carmen. ¿El domingo a las 2 en casa?» «Perfecto». El domingo llegó con un cielo azul de primavera que parecía una bendición. Carmen se vistió con su vestido granate favorito, se puso los pendientes de perlas que había sido de su madre, y caminó hacia la casa de Javier con pasos firmes pero sin ansiedad. La reunión fue reveladora.
Javier e Isabel habían cambiado. Algo en sus actitudes era diferente, más humilde, más consciente. Isabel, notablemente embarazada, se veía más madura, como si la proximidad de la maternidad la hubiera forzado a reflexionar sobre las relaciones familiares. «Carmen», comenzó Javier, «queremos pedirte perdón, no por cosas específicas, sino por años de tratarte como si fueras disponible, como si tu amor fuera garantizado sin importar cómo te tratáramos». Carmen los escuchó sin interrumpir. Ya no sentía la necesidad urgente de perdonar inmediatamente para mantener la paz. Había aprendido que el perdón verdadero necesitaba tiempo para madurar. «Agradezco vuestras palabras», respondió finalmente. «El perdón es un proceso, no un momento. Estoy en ese proceso». Durante el almuerzo, conversaron sobre temas neutros. El embarazo, los cambios en el barrio, los planes de Isabel para la licencia maternal. No se mencionó dinero, no hubo peticiones implícitas, no se hicieron promesas grandilocuentes de cambio. Al final de la tarde, cuando Carmen se despedía, Miguel apareció corriendo desde su cuarto. «Abuela, ¿vendrás cuando nazca mi hermanita?» Carmen lo abrazó con ternura. «Si vuestros padres me invitan y yo me siento bienvenida, por supuesto que vendré, mi niño». Javier e Isabel intercambiaron miradas, y fue Isabel quien habló. «Carmen, cuando nazca la niña, nos gustaría que estuvieras allí. Como abuela, como familia». Carmen sintió una calidez en el pecho, pero ya no era la desesperación de antes por ser incluida. Era simplemente alegría por la posibilidad de una relación renovada. «Me haría muy feliz», respondió con serenidad. Caminando de regreso a su casa esa tarde, Carmen se detuvo en una pequeña iglesia que había descubierto en sus paseos dominicales. Entró para hacer una oración de agradecimiento. Las velas votivas creaban un ambiente de recogimiento, y el silencio la envolvió como un abrazo maternal. «Señor Jesús», murmuró arrodillándose en un banco de madera pulida por millones de oraciones. «Hace un año era una mujer que mendigaba amor. Hoy soy una mujer que conoce su valor porque tú me lo mostraste. Si mis relaciones familiares se reconstruyen, será un regalo adicional, pero ya no es una necesidad para mi felicidad. Tú eres suficiente. Tu amor es suficiente. Amén». Al salir de la iglesia, el sol de abril creaba un espectáculo de luz dorada sobre los edificios de Madrid. Carmen respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire primaveral, y sonrió. No era la sonrisa forzada de quien trata de complacer, sino la sonrisa auténtica de quien ha encontrado la paz interior. Su teléfono vibró con un mensaje de esperanza. Su vecina. «Carmen, ¿te apetece cenar en la terraza? He hecho gazpacho y tengo noticias del curso de pintura». Respondió inmediatamente. «Me encanta. Subo en 10 minutos». Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Carmen reflexionó sobre su nueva vida. Ya no era la mujer que vivía en función de otros. Era Carmen Álvarez, hija de Dios, amiga querida, futura coordinadora de un grupo de apoyo, vecina apreciada, jardinera aficionada, mujer de fe renovada. Había descubierto algo que las mujeres de su generación raramente aprendían, que la soledad elegida era 1000 veces mejor que la compañía humillante, que el amor propio no era egoísmo, sino obediencia al mandamiento divino, que decir no era a veces la forma más amorosa de decir sí a lo que realmente importaba. Esa noche, desde su terraza llena de plantas florecidas, contempló el atardecer madrileño mientras cenaba gazpacho con Esperanza y escuchaba las aventuras de la pintura al óleo. Las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas terrestres que prometían nuevos amaneceres. «¿Sabes qué, Esperanza?», dijo Carmen, sosteniendo su copa de agua con una rodaja de limón. «Creo que esta es la primera vez en mi vida que soy completamente feliz». «¿Y eso?». «Porque finalmente entendí que la felicidad no viene de que otros nos amen como queremos. Viene de amarnos como Dios nos ama, incondicionalmente, con dignidad, con respeto». Esperanza brindó con su copa. «Por las mujeres que aprenden a florecer en cualquier estación de la vida». «Amén a eso», sonrió Carmen. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo de Madrid, Carmen Álvarez supo que había encontrado algo que nadie podría quitarle jamás.
La paz de ser exactamente quien Dios había diseñado que fuera. Esta historia me llevó a preguntarme algo profundo. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre complacer a otros y respetarte a ti mismo? ¿Conoces a alguien que haya encontrado en la fe la fuerza para establecer límites saludables en relaciones tóxicas? Me gustaría que compartas en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a ti o a alguien cercano a encontrar esa dignidad que a veces perdemos en el camino. Si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal. Tal vez sea exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy, para recordar que vale mucho más de lo que cree. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.